Febrero es conocido como el mes del amor y la amistad. Por eso en tu programa Sensor UABC te contamos todo acerca de esta festividad. En el año 270 después de Cristo, un emperador romano prohibió a sus soldados contraer matrimonio, argumentando que estos perdían fuerza en la guerra por pensar en regresar pronto con sus familias. En ese tiempo, un obispo muy conocido llamado Valentín, siguiendo las leyes de la iglesia, comenzó a casar a todos los jóvenes en secreto. Al enterarse de esto, el emperador lo mandó a buscar para acabar con su vida. Este fue ejecutado el 14 de febrero, fecha en la que en México y en otros países de América Latina se celebra el Día del Amor y la Amistad o San Valentín, haciendo honor al obispo que dio su vida por defender el amor. A partir de esto, el 14 de febrero se celebra enviando chocolates, cartas y flores a nuestros seres amados, quienes no necesariamente siempre son nuestra pareja. Es una excelente oportunidad para tener un detalle hacia nuestras amistades. El significado del amor es bastante ambiguo. Todos tenemos una opinión diferente y por eso te invito a que te quedes con nosotros y conozcas la opinión de nuestros compañeros de UABC Campus Tijuana. Quédate con nosotros porque ya inició Sensor UABC, octava temporada. El 18 de febrero de 1974 es fundada la Escuela de Ciencias Químicas en el campus Tijuana de la universidad. Conforme fueron pasando los años, se amplió la oferta educativa y en 1996, luego de un vertiginoso crecimiento de la matrícula en el área de la ingeniería, la facultad cambia de nombre a la denominación que actualmente tiene, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Bueno, la carrera de QFB se diferencia de que en las demás carreras que imparte la facultad son más ingenierías y QFB es más de ciencias de la salud. Mi experiencia en estos semestres cursados ha sido muy bonito, muy agradable y muy estresante. Estudio la carrera de Ingeniería Química y voy en séptimo semestre. Ha sido una experiencia muy gratificante. He aprendido a ver las cosas desde un ángulo nuevo y pues he aprendido muchas cosas además de los estudios, he aprendido cosas de la vida. Lo que diferencia mi carrera con los demás es el hecho de que somos muy pocos ingenieros químicos los que estamos estudiando y eso nos hace un grupo de gente muy unidos y eso es lo que nos diferencia en mi carrera. Mi consejo a las personas de nuevo ingreso es que no tengan miedo a preguntar. Lo que más me gusta de mi facultad es que es unida, todos nos apoyamos independientemente de las carreras que sean y pues somos un equipo y en equipo se trabaja mejor. Más adelante pienso hacer una maestría en lo que es especialmente en el ambiente, porque pues es un problema que estamos viviendo ahora, la contaminación de diferentes áreas, que es el agua, la atmósfera, el suelo. Estar en una carrera es una experiencia inolvidable, aparte que brindas un apoyo a la sociedad para mejorar lo que es pues el mundo. Mi nombre es Diana, estoy en la carrera de químico farmacobiólogo y estoy actualmente en sexto semestre. Mi experiencia ha sido enriquecedora ya que he aprendido mucho sobre mis maestros y he puesto en práctica algunos conocimientos que he adquirido durante los semestres.
Invitamos a nuestra comunidad a este ciclo de conferencias que se dará a cabo en la ciudad de Ensenada. El nombre de este evento es Cumbre Ideas 2016. El objetivo de este evento es el crear un ecosistema emprendedor, donde se encuentren jóvenes de la región Baja California y California, que con la ayuda de líderes emprendedores logren inspirar, desarrollar, implementar y capacitar su propia idea de emprendimiento a través del trabajo en equipo. Se llevará a cabo en la ciudad de Ensenada, Baja California, teniendo como sede el Hotel San Nicolás, así como el salón de convenciones del mismo hotel, los días 11 y 12 de marzo de 2016. Conoce en este evento a Patch Adams, Sonia Sánchez y a Carlos Cepeda. Además, tendremos un invitado especial sorpresa, paneles con emprendedores locales y nacionales. Nuestros paquetes son: el paquete todo incluido con el costo de $3,350 que incluye carnet con acceso a todas las conferencias, transporte desde Tijuana, Ensenada, Tijuana, acceso a los 2 eventos sociales que se realizarán, 3 días y 2 noches del hotel, y constancia con valor curricular. El paquete básico con un costo de $1,349 que incluye carnet con acceso a todas las conferencias, acceso a los 2 eventos sociales que se realizarán y constancia con valor curricular. Los números de teléfono son 664-337-1411 o 664-552-4426. Para mayor información y detalles del evento puedes visitar el sitio web www.cumbreideas.com y también en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram con /cumbreideas. Bueno, para mí el amor es entregarte a esa persona, a la cuerpo, alma y mente, pero sobre todo cuidarla, más que nada. Algo que te llena el día, la vida, que te hace feliz. Es caro y a veces no vale la pena, cuando inviertes no vale la pena. Y el amor es algo bonito, no tiene que ser en pareja, es de la familia o de amigos. Hola, muy buen día. Mi nombre es Luis Mario Gómez Miranda. Soy profesor de tiempo completo en la Facultad de Deportes Extensión Tijuana. Actualmente imparto materias como la de nutriología deportiva y fundamentos fisiológicos. Y en este mes pasado de enero cumplí 5 años ya en esta institución, la UABC. Mi vida académica inició en licenciatura en el 2004. Yo estudié la licenciatura en Educación Física en la Facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en esa misma ciudad. Asimismo, en el 2008 inicio los estudios de maestría. Dicha maestría fue en Ciencias del Deporte, en la opción de Biología, en la misma institución. Posteriormente, en el 2012, ya estando en esta ciudad de Tijuana, incurso en el doctorado en Ciencias de la Salud, con énfasis en nutrición, y es como ahorita he tenido la oportunidad de tener el grado de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente estamos realizando un proyecto de investigación llamado Cimarrones Afín. Afín por sus siglas Actividad Física y Nutrición, el cual consiste, como su nombre lo dice, en llevar a cabo activación física y educación nutricional en primarias. Estamos actualmente participando en 9 escuelas de la zona número 25 de esta ciudad de Tijuana. Estamos interviniendo alrededor de 800 alumnos. En este programa, en este proyecto de investigación, también están inmiscuidos los papás, ya que se les está dando la educación nutricional, ya que ellos son los principales factores para que la nutrición de los niños, la alimentación de ellos, obviamente pues esté bien hecha.
Mi mayor inspiración o motivación para seguir trabajando pues principalmente es mi familia, ya que pues gracias a ellos pues uno sigue trabajando y sigue en pie. En lo profesional pues, la mayor inspiración son los alumnos, ya que ellos impactando con ellos sabemos que ellos después al ser profesionistas van a impactar en la sociedad, y nuestro objetivo pues siempre es tener a estudiantes o formar estudiantes de alta calidad con una excelencia académica que, como bien dije, permita que el impacto en la sociedad. Para mí el amor es un sentimiento de afinidad entre dos personas, es una conexión que se forma sentimental y es algo que no se puede romper con facilidad y se basa en la confianza. La manera en la que puedes demostrar pues lo mucho que quieres a alguien y cuánto te importa esa persona. El amor para mí sería pues entenderte completamente con tu pareja y ser abierto. Y igual tanto para las personas, no para tu pareja nomás. El amor puede ser muchas cosas, está en el aire, así como quien dice. Puede ser un amigo, un compañero, una pareja. Tiene muchos significados. Para mí. El día de hoy en su sección Lo que debes saber, te hablaremos de los datos más curiosos del 14 de febrero. Se cree que el día de San Valentín pudo haber comenzado en el año 270 después de Cristo, cuando bajo el reinado del emperador romano Claudio II, el obispo San Valentín fue encarcelado durante la realización de bodas en contra de los deseos del emperador. Durante su tiempo en la cárcel, el Romeo romano escribió una carta de amor a la hija del carcelero, firmándola de tu Valentín. ¿Sabías que en Japón solo las mujeres les dan un presente a sus parejas? Pero no se alarmen, que a los hombres les toca corresponder el detalle un mes después, el 14 de marzo. Rosas viajan por todo el mundo tan solo para esta especial fecha. Colombia exporta 500 millones de rosas, un equivalente a 30 aviones Jumbo, a diversos puntos de Latinoamérica y Europa. Se estima que en esta fecha, una docena de rosas aumenta entre el 30 y 50% de su precio habitual. Hallmark es una empresa dedicada a crear tarjetas para cada fecha especial, y el día de San Valentín es su mejor mes, pues cuenta con tarjetas de amistad, amor, peticiones de matrimonio, noviazgos, hasta de reconciliación. Un dato curioso es que esta fecha los maestros reciben la mayor cantidad de tarjetas de San Valentín, seguido por los niños, madres, esposas y las mascotas. Una encuesta realizada por Universal Music México señala que las 5 canciones que más se van a dedicar en esta fecha son Te amaré, de Alejandro Fernández. Con locura y equilibrio te amaré, con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer. Really Don't Care, de Demi Lovato. Space, Taylor Swift. Corazón bipolar, de Patti Cantú. Sugar, de Maroon 5. ¿Cuál dedicarías tú? Y estos fueron los datos curiosos de esta celebración. Nosotros te deseamos un feliz San Valentín en compañía de los que más quieres. En inglés te amo se dice I love you. Te amo se dice en francés je t'aime y en portugués se dice te amo. Te amo en inglés se dice I love you y te amo en alemán se dice ich liebe dich. Te amo en inglés es I love you y te amo en alemán sería ich liebe dich.
Natalia, te dije que si te ayudaba y no me dijiste nada. Pero eso no significa que no necesite ayuda. Si me ves ocupada, te paras y te pones a hacer algo. Puede complicarse. A ver, ¿qué quieres que haga? Después de su segundo año. Natalia. Natalia, no te pongas así, dime qué quieres que haga. Nada, déjame en paz. Siempre tengo que estar rogándote para que me prestes atención. Ya estoy cansada. Uy, Nat, no te pongas dramática, por favor. Óyeme, no me digas así, ¿eh? ¡Uy! Qué enfado. Emiliano, ¿ya tienes el proyecto que te encargué? Señor, ya lo tendré mañana. He trabajado en él durante toda la semana, es demasiado. Espero que sea verdad y no te la pases en Facebook como te he cachado en otras ocasiones. Esto fue cosa de una sola vez, señor. Miren, ya lo tendrá hoy en su correo. Espero que sea verdad. ¿Eres tú? ¿Qué haces? Platicando con Miriam. ¿Y tú? Viendo unas cosas del trabajo.
En esta ocasión me encuentro con uno de mis compañeros en la Facultad de Administración. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Javier Villarreal. A ver, Javier, cuéntame, ¿cómo vas a festejar este Día del Amor y la Amistad? Pues yo creo que una noche antes me voy a poner una pedota y al día siguiente no despertar para no estar en ese día. Me encuentro con Valeria de la carrera de Administración. Valeria, cuéntanos, ¿cómo vas a pasar este próximo 14 de febrero? Pues me la voy a pasar con mi novio, vamos a ir al cine y después ahí a cenar, saber qué. Nos encontramos con un alumno de la Facultad de Administración y Contabilidad. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Sí, mi nombre es Juan Carlos Ceja Ramos. A ver, Juan Carlos, dime, ¿qué es lo más loco que has hecho por amor? Pues creo que lo más loco es ir a la casa de una exnovia que tuve en la madrugada porque me peleé con ella y fui a tratar de arreglar las cosas. Eran como las 4 de la mañana y me fui en shorts, así como estaba, camisa de tirantes, y había mucha brisa y estaba haciendo un montón de frío. Y pues sí, se arreglaron las cosas, pero ya después ya. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Bueno, una vez compré 2 boletos para ir a Francia y estaba súper emocionado, pero me dejaron plantado y desde ahí no creo en el amor ya. Es súper gorda. Súper fea y naca. Esta foto súper fea. Muy bien. Qué guapa salí. Y te ves como su mami. Hay algo de tu expresión facial que no parece de alguien joven. René, tu foto se ve mejor de lo que te ves en persona. Es la primera vez que he podido decirlo en la competencia. Te ves increíble. Tomaste mis consejos y lo lograste. Me siento muy feliz de que eres parte de mi equipo. Hey, ¿qué onda, amiga? Ay, desde que te reportas. Hace un montón que no hablábamos, pero ¿qué crees? Acabo de conocer un muchacho tan guapo. Hablamos todo el día. Sí, es súper lindo, súper lindo. Creo que me estoy enamorando. Sí, pero bueno, mejor cuando nos veamos en persona te cuento bien todo esto. ¿Sale? Sale pues, bye. Muy bien. Lista para dormir.
Ay, amiga, ¿qué crees? Me invitó a salir. Tenemos que vernos para que me ayudes y saber qué me tengo que poner. Creo que es el indicado, amiga. Ay, amiga, ¿cómo ves mi nueva nariz? Estoy un poco dolorida todavía, Me pero encanta. ya estoy mejor. Se te ve súper bien. Bueno, A entonces, ver. ¿qué me decías? Dime, ¿te gusta o cómo me veo? Sí me gusta, pero creo que con esto se te va a ver mucho mejor. A ver. Así me encanta. Él va a quedar enamoradísimo de ti. ¿Tú Me crees? una selfie. Ok. Muy bien, Somos sí. divinas, hay Me que encanta. subirla. Muy bien. Me etiquetas. Puedo creer que me haya mentido con todas sus fotos. Al diablo con los hombres. Selfie. Perfecto, y cuéntanos, ¿qué ha sido lo más loco que tú has hecho por amor? Uy, lo más loco que he hecho por amor. Uy, pues ir a otro país a visitar a un novio mío. Pues sí, eso está bastante loco. ¿Y cuál fue la reacción de tu novio cuando llegaste? Pues digamos que lloró de felicidad porque no se lo esperaba, no le dije que iba a ir. Cuéntame, ¿cuál es el regalo más extraño o más loco que has recibido en un día del amor y la amistad? Pues creo que el extraño más loco es exactamente uno de mi ex, porque ya no andábamos y me llevó una caja llena de corazones, que fueron todos los días que duramos juntos, fueron como 500 corazones de papel recortados. Y pues para mí se me hizo bien loco, ¿no? Un montón de corazones en una cajita donde decía, lo más importante eres tú, y abres la vez está en un espejo y se refleja ahí pues, la persona. Ay, muy bonito detalle, ¿eh? Pero también qué flojera recortar todos los corazones. Y cuéntame, ¿cómo vas a celebrar este día del amor y la amistad? Pues tengo dos planes. Uno sería ir a la Plaza 2000, porque con mi novia que tengo ahorita he tratado de recorrer todas las plazas y me falta la Plaza 2000 de aquí en Tijuana, o ir a la playa, cualquiera de esas dos formas. Exacto. Pues espero que te la pases muy bien. Esto ha sido todo por nuestra parte y muchas gracias por tu tiempo, Juan Carlos. Nada. Definitivamente el amor tiene bastantes significados y hay muchas formas para demostrar nuestros sentimientos, y no necesariamente debemos de tener pareja para disfrutar de este día. Así es, Kenia, hay muchísimas maneras de pasar el día, ya sea con tus amigos, familia o, por qué no, consentirte a ti mismo. Y no solamente de manera material, también hay regalos hechos por ti mismo y de manera sentimental que tienen mucha más importancia. Y aquí en UABC ya se respira el ambiente de amor y celebración, ya que en cada facultad se organiza su propia kermés donde hay venta de comida, registro civil, música y mucha diversión para compartir entre tus compañeros. Y no falta una que otra declaración de amor, pero al final lo más importante es pasar un buen rato con nuestros amigos y familiares, además de recordarle a todos nuestros seres queridos cuánto los apreciamos, ya sea con un detalle o con unas simples palabras de cariño. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa, pero te recordamos que cada semana puedes vernos por el canal 112 en Mexicali y 155 en el resto de la región, cada domingo a las 10:30 de la mañana y los miércoles a las 11 de la mañana en la repetición por Síntesis TV. También en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en donde nos encuentras como Sensor UABC. De la misma manera en nuestro canal oficial de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos a tu programa Sensor UABC, octava temporada. En inglés te amo se dice I love you. Te amo se dice en francés je t'aime y en portugués se dice te amo. Te amo en inglés se dice I love you y te amo en alemán se dice ich liebe dich. Te amo en inglés es I love you y te amo en alemán sería ich liebe dich.